que vamos a hacerlo rápido. Y ya. Bien, entonces empecemos con la resolución de este examencito y prácticamente la primera pregunta era solo utilizar una fórmula, ¿verdad? Solo era utilizar una fórmula, en donde aquí tenemos los datos y lo que nos pedía hallar era, a ver qué dice, la descomposición del bromuro de etilo en fase gaseosa es una reacción de primer orden. Los datos cinéticos como la constante de velocidad específica de la reacción son, y nos da dos temperaturas, y para cada temperatura nos da lo que es su constante específica. Aquí tenemos del primero, y aquí tenemos del segundo, ¿verdad? Entonces aquí lo único que había que hacer era aplicar una fórmula sencillita. Ya, al último vamos a hablar de la práctica. Al último. Bien, entonces prácticamente para hallar lo que es la energía de activación, solo se utiliza una ecuación, ¿no? Solo, a pesar de que hay más ecuaciones, en la materia solo se ve una, y es la ecuación que me dice que es logaritmo de la constante de velocidad en la temperatura 2 dividido entre la constante de velocidad 1. Todo esto aquí es igual a la energía de activación dividida entre la constante R multiplicado 1 sobre la temperatura 1 menos 1 sobre la temperatura 2. Tenemos K2, claro que tenemos, es a 1,410. En esta parte está. Vamos a seleccionar los datos. Tenemos K2, sí, prácticamente es este valor. Tenemos K1 también tenemos. Llegaría cerca a 800 grados centígrados. T1 igual. T1 corresponde a temperatura de 800 grados centígrados y T2 corresponde a la temperatura de 900 grados centígrados. Entonces ya tenían todos los datos y solo era reemplazar, ¿no? Despejan lo que es la energía de activación y hallan ese valor, ¿no? No habría mucha complicación. Eso era, para el inciso B era eso. A ver, ¿qué me dice el inciso A? ¿Qué ecuación cinética se utiliza para calcular la energía de activación? Ahora sí, no sé si me pedirá esta expresión que hemos hecho aquí al lado o, bueno, supongo que se refiere a qué prácticamente, qué ecuación utilizamos, cómo hemos llamado esta ecuación. Bueno, prácticamente tiene dos nombres dependiendo del origen, pero el ingeniero lo maneja como la ecuación de Van Hoff. Voy a escribir. Entonces decimos que prácticamente, esta es la, ya empezó con esto. Si no es válida. Ya. Entonces prácticamente decimos que esta es la ecuación de Van Hoff, ¿verdad? Esto lo hemos visto tanto en teoría como en la parte del laboratorio. Y para la inciso B simplemente despejan de aquí la energía de activación, reemplazan datos y ahí ya tendrían ese valor. Bien, eso era la pregunta 1, sumamente corta, sencilla, no toma ni 5 minutos la resolución. Si les toca mañana van a estar de suerte. La pregunta. Vamos a ver qué dice el inciso 2. El número 2. Dice, para la obtención de tetracloruro de titanio 1 a la temperatura de 298 grados Kelvin y presión de una atmósfera es, y me da la ecuación de transformación para, no, esta es la reacción de formación para el cloruro de titanio. Y me da un cambio de energía libre. Y como podemos ver, este valor, ¿qué me está diciendo? Este valor de cambio de energía libre me está diciendo que este proceso no es factible. Recordemos que el cambio de energía libre, si es negativo, el proceso es termodinámicamente factible. Y mientras más negativo sea este valor, más factible va a ser el proceso. Sin embargo, si este proceso tiene un cambio de energía libre positivo, el proceso no tiene sentido, no da lugar, no se va a producir. Y mientras mayor sea este valor, es decir, mientras más positivo, más crezca este valor, más difícil va a ser provocar que ocurra esta reacción química. Aquí también nos dice eso, ¿no? Se observa el cambio de energía libre como valor positivo.
termodinámicamente no factible. ¿Qué se entiende por reacción acoplada? Ahora sí no sé cómo tengo que ser. A ver, usualmente en ingeniería suele colocar un casillero para la respuesta, pero aquí, ¿cómo lo he hecho? Inciso B, ¿para qué el cambio de... Vamos por el inciso A. Vamos por el inciso A. ¿Qué se entiende por reacción acoplada? Muy bien. Hemos visto que en la parte de termodinámica, cuando los procesos no son factibles y nosotros queremos que sí sean factibles, nosotros adicionamos una reacción más o un proceso más, de tal forma que el cambio de energía libre de este proceso se sume con el cambio de energía libre del proceso que no es factible, de tal modo que el resultado nos dé un proceso factible, ¿verdad? Hemos hecho esto como un ejemplo de lo que es la oxidación del oro. El oro difícilmente se oxida. Entonces, para que se oxide, nosotros, ¿qué es lo que aumentamos? Aumentamos la combustión de lo que es el carbón grafito. Entonces, el carbón grafito, el carbón grafito es altamente factible, es decir, tiene un valor considerable del cambio de energía libre, pero en negativo, ¿verdad? Entonces, aumentábamos el carbón grafito a la oxidación del oro y recién el proceso era factible. Entonces, prácticamente, ¿qué podemos decir por una reacción acoplada? La reacción acoplada es aquella que siempre va a liberar calor. La reacción acoplada siempre va a ser termodinámicamente factible. Es decir, su cambio de energía libre siempre va a ser negativo. Entonces, esta reacción acoplada, ¿qué función cumple? Cumple la función de transformar un proceso termodinámicamente no factible a un proceso que sí sea factible. De manera simple es eso, de manera simple es eso. Por eso siempre va a tener un cambio de energía libre negativo. Y eso nomás sería, eso nomás sería también. A ver, veamos qué dice el segundo. Buen punto. Sí, exacto. Sería como un catalizador. Va a ayudar a que el proceso ocurra, pero no va a intervenir. Va a entrar como tal al proceso y va a salir de la misma forma. No va a participar, no va a formar productos, nada. De esa manera es. A ver, ya. Vamos al B, que dice, para que el cambio de energía libre sea negativo y termodinámicamente muy factible, y creo que falta algo. A ver qué pasa aquí. Se debe adicionar la combustión del hidrógeno o la combustión del carbón. Uh, 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 uh. Diablos. Ya. Esta pregunta tengo que admitir que sí está un poquito más complicado, pero nada del otro mundo que no hayamos visto. Bien, entonces me pide hallar, me pide y me dice, ¿qué me pide? A ver, para que el cambio de energía libre sea negativo y termodinámicamente muy factible, se debe, aquí arriba dice se debe, aunque aquí no se lea, se debe adicionar la combustión del hidrógeno o la combustión del carbón. Carbón o carbono es lo mismo. En sí es lo mismo, no hay mucha diferencia. Pero uno de los elementos que está como monoatómico sería el carbono. El carbono, carbono, simplemente lo hallamos en la naturaleza con la letra C. Bien, entonces para poder resolver el inciso B, nosotros tenemos que hallar ambas ecuaciones de lo que es la combustión del hidrógeno gas y del carbón o carbón grafito, que es lo que comúnmente se halla. Entonces vamos a analizar primeramente para lo que es el carbón grafito. Es el carbón en estado grafito. Se va a combustionar con oxígeno, esto en estado gas. ¿Y esto qué nos va a dar? Nos va a dar el famoso anhídrido carbónico, CO2, también conocido como hielo seco, en estado sólido. El siguiente proceso entonces es la combustión del hidrógeno en estado gas. Esto más, entonces, como es combustión, va a reaccionar con oxígeno
y esto nos va a dar agua, ¿no? Nos va a dar agua. Y esto en estado, estamos a 25 grados centígrados, así que va a estar en estado líquido. Sí, estado líquido. Le ponemos gas, no líquido más. No nos especifica nada también, ¿ya? Que sea líquido. Siempre generamos nuestro hidrógeno con oxígeno, siempre va a dar agua. Y como nos pide allá, entonces tenemos que igualar en función de lo que nos está pidiendo. Entonces aquí va a ser igualar en función del carbón grafito, esto lo hemos visto en la parte de termoquímica, e igualar la ecuación en función del hidrógeno gas. Entonces aquí va a ser 2, entonces aquí va a ser un medio. Entonces, para saber cuál yo voy a elegir, entonces prácticamente lo que yo tengo que hacer aquí es hallar este cambio de energía libre, ¿cuánto será? Y también este cambio de energía libre, ¿cuánto será? ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que vamos a ver? Vemos lo siguiente, a ver dónde está. Aquí. Aquí nos dice que la temperatura del estudio es a 298 grados Kelvin. Recordemos que a 298 grados Kelvin estamos trabajando en condiciones estándar. Entonces, para poder resolver este problema, tenemos que recurrir a tablas. A ver, ¿dónde está? Ahí. Y podemos usar las tablas que les he dado o los que han adquirido su libro del ingeniero pueden utilizar las tablas que están en su libro del ingeniero. Hay una ligera variación, pero como no nos dice la fuente, también no nos da datos, yo voy a utilizar la tabla que les he proporcionado en el Classroom. La verdad no tengo su libro del ingeniero, ni para checar. Aunque las variaciones en los datos son mínimos, prácticamente ambos sacan datos de lo que es las tablas de Castellan. Ahí no es esto, está. Las tablas de Castellan. Y lo que les he dado yo es una fusión de diversas tablas que están en el Peter Atkins, en el Labowitz, a ver, el Haynes, entre otros libros. Bien, entonces aquí hay una situación más. Antes de poder ir a las tablas hay una situación más. Tenemos que ver lo siguiente. Las tablas lo que nos va a dar son las reacciones de formación. Son datos de energías de formación. Es decir, la tabla nos da valores de entalpía de formación, de lo que es cambio de energía libre de formación, etcétera. Entonces, tenemos que ver si ambas reacciones cumplen con la condición de que parten a partir de los átomos más simples. Es decir, el átomo más simple para formar dióxido de carbono, ¿cuál es? Es carbono y es oxígeno. Entonces, vemos efectivamente que la primera reacción sí cumple con esta variante. Vamos al siguiente. Para formar agua líquida, ¿cuáles son sus elementos fundamentales o básicos? Son hidrógeno gas y oxígeno gas. Entonces, como la reacción tiene estas características, entonces el delta G que saquemos la tabla para oxígeno gas y para el agua van a corresponder al cambio de energía libre de formación. Entonces, vamos allá. Tenemos dióxido de carbono en estado gas. ¿Dónde está? Dióxido de carbono en estado gas, en la tabla, aquí está, dióxido de carbono y esto está en estado gaseoso. Entonces, el cambio de energía libre para este proceso es de menos 394.35. Entonces, el cambio libre de energía libre de formación es de menos 394,35. Está expresado en Joule por cada mol. Vamos al del agua. Entonces, nuevamente vamos a la tabla. Y creo que lo voy a agrandar. Vamos a la tabla y nos vamos a buscar lo que es el agua. Debe estar en la parte de hidrógeno. Nos buscamos agua en estado líquido y nos vamos a donde me diga lo que es el cambio de... quiero resaltar esto. Lo que es el cambio de energía libre para este proceso. Entonces, el cambio de energía libre es esta columna de aquí.
Y para este es de menos 237.13. Entonces, para este es menos 237,13 joule por cada mol. Ah, joule por cada mol. Casi le pongo joule por cada mol grado Kelvin. A ver, está en joule por cada mol, ¿no? Ah, está en kilojoule. Ah, está en kilojoule. Ya, entonces esto está en kilojoule y esto también está en kilojoule. Ya. Entonces, a partir de estos valores, ¿qué reacción ustedes elegirían para que el proceso de cloración del óxido titanioso sea un proceso factible? A ver, me dice ese. Ah, exacto. ¿Por qué sería la reacción del CO2? Porque tiene un menor valor de cambio de energía libre. Entonces ya tenemos la respuesta y sería la combustión del carbón. Vamos al inciso C. Entonces, voy a resaltar esto más. Resaltar esto más para que no nos olvidemos. Es esto. Listo. Ya, para el inciso C. Con la respuesta dada en el inciso B, ¿cuál es el cambio de energía libre de Gibbs de la reacción acoplada? ¿Es en serio? No sé si es que me pedirá esto, pero la reacción, ¿cuál es el cambio de energía libre de Gibbs de la reacción acoplada? Prácticamente llegaría a ser esto. Ya no hemos sacado de tablas, no había que calcular nada. O tal vez, a ver, tal vez aquí el ingeniero se ha equivocado. Tal vez aquí había que hacer esto. Había que escribir nuevamente lo que es este proceso. Nuevamente este proceso. Ay, ay, que se quede así. Y aquí había que escribir lo que es del carbón grafito. Entonces voy a escribir el carbón grafito más oxígeno gas. ¿Esto qué me va a dar? Me va a dar CO2. CO2 en estado gas. Y esto tiene un cambio de energía libre. Un cambio de energía libre de Gibbs igual a, ¿cuánto era? Menos 394.35. Entonces va a ser menos 394.35. Esto está expresado en kilojoule por cada mol. Y prácticamente para la reacción final habría que sumar esto más esto. Y prácticamente simplemente llegaría a ser ahí lo podemos. El óxido de titanio más el clorogas. Esto, hoy. ¿Por qué no recorre? Esto más lo que es el carbón grafito. Carbón grafito. Esto más lo que es el oxígeno gas. El oxígeno en estado gas. Y esto me va a dar lo que es el cloruro de titanio más el oxígeno gas. Y esto me va a dar más CO2. Simplemente he hecho aplicado lo que es la ley de Hess, ¿no? La ley de la suma de reacciones. Y de aquí, como podemos ver, prácticamente se va a simplificar oxígeno gas con oxígeno gas. Sí, ¿no? Se va a simplificar eso. Se va a simplificar y la ecuación que nos quedaría al final llegaría a ser la siguiente. Ahí, che, necesito más campo. Inicio. Ya. La ecuación llegaría a ser esta, pero aquí nos falta hacer una cosita, nos falta hallar esto. ¿Cuánto es este delta G? Insertar, cerrar. Delta G entonces a 298 prácticamente va a ser la suma de ambos cambios de energía libre. Y eso prácticamente va a ser más 152.30 menos 394.35. Y eso me da menos 242.05. Estoy en kilojoule por cada mol. Y esa sería la respuesta. Y como podemos ver, esta respuesta que me dice que para que este proceso ocurra, no se requiere lo que es oxígeno,
oxígeno, gas. El proceso va a ocurrir sin la presencia de oxígeno, gas. Y esta debe ser la pregunta, porque esto de cuál es el cambio de energía libre de Gibbs, la reacción acoplada, no tiene mucho sentido. Simplemente llegaría a ser este valor y ya. Pero no creo que sea eso, debe ser esto lo que nos pide para la reacción global, debe pedir. Vamos entonces a la tercera pregunta. La tercera pregunta dice, la entalpía molar de mezcla de una aleación cadmio-estaño a la temperatura de 502 grados centígrados está dado por la siguiente información. Entonces me da la fracción molar de cadmio y el cambio de entalpía a medida que va incrementándose la fracción molar de cadmio. Y me pide calcular la entalpía molar, a calcular la entalpía molar parcial del cadmio y del estaño para una fracción molar del 60% de cadmio. 0.60%. 60% debe ser. No, ni queriendo va a dar un 0.60%. Entonces, el primer paso, como siempre, es agarrar todos estos datos y graficarlos. Me voy a seleccionar los datos, me voy a la pestaña Insertar, a la parte de gráficos, y me selecciono esta que me da curvitas. Entonces, este es el gráfico que vamos a utilizar para este problema. Entonces, lo voy a pequeñecer un poco. Y ya. Entonces ya tengo, debe ser para un 60% de cadmio, creo que sea para un 0.6, porque para un 0.6 sería, no sé, un 0%. 60%, creo que era el ingeniero aquí. A ver, alguien está con el micrófono, dice. Ya debería estar, espero que no me haya apagado yo. Ya apagaron los micrófonos de los que faltaba. Ya. Entonces, primer paso, como les decía, agarran todos estos y lo grafican con insertar en esta ventanita y le dan esta. Ahora sí, vamos a corregir. Aquí debe ser 60% de cadmio. No creo que sea 0.6, sería un valor muy pequeño. Prácticamente llegaría a ser 0 en caso de que sea así. Así que no creo que sea eso. Ya que, entonces tenemos 60% de cadmio y como ya les mencionaba, nos está dando aquí lo que es fracción molar de cadmio. Entonces, el proceso me dice que en este lado es la fracción molar de cadmio y en este lado inicia lo que es la fracción molar de estaño. Aquí me dice que de cadmio es así. Cadmio, la fracción molar es 0. Entonces, ¿esto qué me dice? Que del estaño la fracción molar va a ser 1. Esto va en sentido inverso. Si de aquí del cadmio, colore con otro color. Eso. Si de aquí del cadmio la fracción molar es 0, del estaño va a ser 1. Si la fracción molar de cadmio es 0.2, de estaño va a ser 0,8. Si de cadmio es 0.4, de estaño va a ser 0.6. Si de cadmio es 0.6, entonces va a ser 0.4. Es lo que me dice, nada más. Entonces no se confundan si es que está del otro compuesto. Simplemente sacan la diferencia o escriben estos números en la parte de abajo. Pero de esa manera se define esto, ¿no? Entonces nos dice para el 60%, entonces no hay ni que graficar, che, sería este puntito. Y ahora está el problema. Ahora hay que cortar este punto. Esto es, a ver, ¿dónde está? Entonces 60% llegaría a ser este 0.6. Y tenemos que ver la parte donde corta. Lo voy a cambiar a un rojito. Y ya. Ahí tengo que ver dónde corta en la curva, ¿no? Tengo que ver dónde corta. Entonces, de donde corte, lo que yo tengo que hacer es una nueva línea, pero que esta línea parta de este corte y que venga hasta este punto, que me corte en lo que es el eje Y.
El eje Y. Entonces, a partir de aquí yo veo más o menos cuánto es el cambio de entalpía para este proceso. Y prácticamente entonces el cambio de entalpía para el proceso entonces va a ser igual a más o menos unos 750 calorías por cada mol. Y esa sería la respuesta para este problema, ¿no? Entonces, 60% de cadmio, 0.6 en lo que es fracción molar. Entonces, 0.6 de fracción molar de cadmio, pero cuidado que les diga de estaño. En caso de que les diga de estaño, pueden hacer la diferencia, ¿no? O pueden manejar esta escala secundaria. Entonces, de cadmio al 60%, vamos al 60%, subimos. Esta es la intersección. De esta intersección trazamos una recta paralela al eje X y vemos en dónde corta en el eje Y. Entonces, más o menos está entre 800 y 700, más o menos está en medio. Entonces, el cambio de entalpía para una solución que tiene 60% de cadmio es 750 calorías por cada mol, aproximadamente. No nos da casilla. Y la última parte es netamente teórica. Vamos a responder. Responda de forma breve a las siguientes preguntas. Escríbalas en las celdas de color azul. Esto es azul. Ya. ¿Qué se entiende por reacción acoplada? Eso ya he explicado, no lo voy a volver a hacer, pero de manera directa, ¿no? Una reacción acoplada es una reacción que va a liberar calor, obviamente va a liberar calor, y que va a convertir una reacción termodinámicamente no factible en una que sí sea factible, de manera simple y directa. A ver, ¿qué se define termodinámicamente el potencial químico? La pregunta me está sencilla. A ver, de manera sencilla, el potencial químico es una forma de trabajo. Eso no sé si sea termodinámico, pero tal vez la respuesta que quiere el ingeniero es que el potencial químico es la energía necesaria para, para mover las moléculas de un punto a otro dentro del sistema. De nuevo, anótense o no sé. El potencial químico es casi digo trabajo, es la energía necesaria, mínima necesaria, para mover las moléculas de un sistema de un punto a otro. Ya, eso es potencial químico termodinámicamente factible. Debe ser eso. Debe ser esto. Eso está en el Castellan, así que eso debe ser. A ver, el C, ¿qué se entiende por cantidad molar parcial en una disolución binaria? A ver, la cantidad molar parcial es la cantidad expresado en términos de molaridad que va a determinar la cantidad que va a existir de cada uno de los componentes dentro de una mezcla binaria. Es decir, va a definir qué cantidad va a haber de cadmio, de estaño y las variaciones que va a tener esto. O de otra manera más así como lo puedo poner. La cantidad molar parcial, también podemos decir que define la proporción en que se va a encontrar cada uno de los componentes dentro de la disolución binaria, expresado en términos de fracción molar. Casi dijo concentración molar. Bien, eso era el examen, chicos, que hemos estado media hora explicando y todo, resolviendo, debe ser unos 10, 15 minutos. Hasta aquí alguna pregunta, alguna consulta, algo que tal vez no esté claro. Vamos a la práctica. A ver, ¿qué problemas hay con... me voy a dejar de grabar, es que no preguntas.